Bienvenido, Dani, Gloria, ¿qué tal estáis? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? No te Fenomenal. escuchamos, Gloria. El Creo micro. que Perdón, ya está, ya está. Hola, buenos días. muy ¿Qué tal? ¿Todo buenas. bien? Buenas tardes, sí, sí, muy bien. ¿Te acuerdas, Gloria? El jueves pasado estuvimos hablando que si la votación, la reforma, si estamos a favor, en contra. No sé si tú te imaginabas la que se iba a montar con el tema de las votaciones. No sé si te esperabas un final así. Hombre, pues nadie se podía esperar este final. La verdad que más o menos sabíamos que iba a salir bastante ajustada por el tema de la división de la izquierda y demás, que eso habría que analizarlo. Sí. Pero claro, el error de este señor pues salió bien al final para la mayoría de los trabajadores y las trabajadoras, por suerte, porque si no hubiera sido por esta sorpresa, no estaríamos ahora contando con esa reforma laboral que ya está beneficiando a mucha gente Sí, desde luego hace. si os parece hablaremos de ello, pero si queréis, Dani, antes de ir uno a uno, ¿cuál pensáis que son las noticias más destacadas de la semana bajo vuestro punto de vista, Dani? Bueno, pues si hablamos de lo que es de lunes hasta ahora, claro, se nos queda fuera la reforma laboral, Si pero quieres, no, si no, no quieres no meter, a podemos ver, aquí, obviarlo. sí, claro, aquí como es de jueves a jueves, pues Vale, hacemos, vale, vale. hacemos pero bueno, igual ha tenido mucha cola, ¿no? Lo de la reforma laboral, no, no ya es la reforma, sino la cola que ha traído, ¿no? Que también ha Total. traído, ha traído cola. Total, no, a ver, yo creo que la reforma laboral, evidentemente, es la noticia de esta semana, de jueves a jueves, está claro, pero también lo de la subida del salario mínimo. A mí me sorprendió mucho cuando vi ayer a Yolanda, a la vicepresidenta, firmando con los dos secretarios generales de los dos sindicatos mayoritarios, porque pensaba que era un acto de firma solamente con los sindicatos. Y cuando me pongo a verlo, veo que no, que es la firma de la subida del salario mínimo, sin la patronal, ¿no? Que también me parece que es una noticia bastante relevante. O sea que, vamos, sin duda también es otra noticia de la semana. Ujú. Y para ti, Gloria, bueno, también me imagino que estas también considerarás que son importantes. ¿Alguna noticia que te haya Sí. llamado la atención, aunque no sea tan importante, pero que haya sido curiosa o Bueno, para que no sea reseñar? tan importante, pero también tiene cierta importancia, por ejemplo, el tema de Negre con el speech de la señora en Uf, Valladolid. tremendo. Eh, Igual ha pasado un poco más desapercibida que el salario mínimo interprofesional, pero entraña también mucha cosa que creo que podríamos comentarla. Sí, sí, tremendo. Yo creo que lo Si nos vamos a ver. ponemos a Sí. pensar en Twitter, es verdad que también hay noticias ahí bastante interesantes, ¿no? Sí, Quiero sí, decir, aparte de la el despacho de importancia para todos abogados, los ciudadanos, también cosas que vayan llamado la atención para claro. hacerlo No, un pero Ese poco. quiero decir señor que, hablando al Parlamento Europeo con la botella Bueno, soberano Herman detrás. Ter, tenemos. Sí, sí, también tenemos que verlo. Interesante. Tenemos que el verlo. despacho de abogados diciéndole que Albert Rivera es un vago. A ver, lo de Albert Rivera Poca tiene, broma. tiene un montón de lectura. De hecho, hay varios tweets. Sí. Por ejemplo, creo que hay uno de Gorka, del actor, de un actor vasco, que decía. Luego a los trabajadores no quería que se le indemnizaran por despido, pero el cargo creo que pide 25 años, 150.000 euros, y luego decía la Sí, empresa sí, sí. que había meses que había trabajado 2 horas en todo el mes. Y digo, pero bueno, decía, ¿hasta qué nivel llega? En fin, también lo miraremos. A ver, tengo aquí, Muy si os bien. parece, vamos a ir viendo una a una. Yo he hecho alguna selección, creo que más o menos están todas las que habíamos visto, ¿vale? Pero yo quería empezar, darme un segundito. Eh, vale. 500 días por año trabajado pide de indemnización. Sí, 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 tremendo. Bueno, si queréis empezamos por la un poquito menos seria. Bueno, si lo queréis llamar así. Eh, a ver. Aquí está. Vamos a empezar por esta que ha dicho que ha dicho Gloria. A ver, eh, ¿lo tenemos o no lo tenemos? Darme un segundo, que no sé por qué ahora no se ve. Tenía aquí preparado, pero no me deja verlo. Darme un segundo que tengo que arreglarlo. Bueno, si queréis, antes de ponerlo, no sé si tú lo conoces, Dani, el vídeo de Negre. Es decir, bueno, en Sí. realidad no es Negre, es Negre
y Alvise, que convocan una manifestación en Valladolid, primero haciéndose la víctima, diciendo que ningún hotel, que le echan para atrás, no sé qué. Y al final, bueno, hay como 50 personas en una plaza y hacen subir a una señora diciendo que ella quiere decir una cosa a un marroquí que al final no era nada, es decir, era que la había mirado mal y que esto ya era igual que... No sé cuál es el ejemplo que le ponía, pero yo creo que da un ejemplo de hasta dónde esa realidad, el miedo, ¿no? El difundir noticias falsas, cómo crea paranoia en la población. Y es que es un ejemplo ahora, mientras arreglo, si queréis comentarla... no sé qué opináis, si quieres, Gloria, tú que has puesto el tema, ¿qué opinas de esto? ¿No? Es como una radiografía de los efectos que tienen las fake news y espacios como el de Negre o el propio Alvise. Claro, esto es peligroso porque lo que estás haciendo es provocar en la población un miedo que es inexistente. Eso para empezar. Cuando los datos dicen que, por ejemplo, España no es uno de los países, al revés, es uno de los países más seguros de toda la Unión Europea. Entonces, para empezar, habría que aclarar y habría que decir que España no está viviendo en ningún momento ninguna crisis de seguridad. Eso para empezar. Y después el mensaje que hay en ese speech que hace la señora, porque un inmigrante de unos 20 añitos, el chaval pues la ha mirado, ¿no? Y entonces ella dice, al final pasó de mí, pero bueno, yo pensé que me podía robar y que, bueno, pues señora, es que eso se puede pensar de cualquier persona. A lo mejor pues te encuentras un señor por la noche y también piensas, ostras, es un poco amenazante, sobre todo si somos mujeres. Pero bueno, el caso es que lo fundamental es que se está alentando un miedo que no existe realmente y además se está creando una conexión entre delincuencia e inmigración que no es real. La única conexión entre inmigración y delincuencia es la que hacen el tratamiento informativo de algunos medios de comunicación y sobre todo y fundamentalmente los bulos que lanza la extrema derecha para crearnos una amenaza que es inexistente, cuando los datos dicen otra cosa. Y es que los últimos estudios, por ejemplo, que ha hecho el Instituto Nacional de Estadística, dicen que hasta un 76% de los condenados que están en prisión ahora mismo por delitos desde hurto hasta homicidio, el 76% son personas de nacionalidad española. Con lo cual, aquí el trasfondo de ese mensaje, del mensaje de la extrema derecha, no es los inmigrantes son malos, los inmigrantes nos hacen daño, que también. Lo que están transmitiendo es no odian a los inmigrantes, odian a las personas pobres. Odian a las personas pobres porque realmente las personas que vienen de fuera, las personas que emigran de otros países buscando una vida mejor, aquí lo cierto es que no encuentran una vida mejor. Lo cierto es que aquí tienen que vivir en contextos sociales muy desfavorecidos, viven en zonas marginales, están con unos trabajos tremendamente precarios, normalmente la gente que no tiene papeles cobra en B y en muchas ocasiones y por parte del Partido Popular incluso se les prohibió la entrada, el acceso a servicios sanitarios universales a las personas sin papeles. Esto los condena a un umbral de la pobreza puede generar cierta delincuencia, pero no solo en inmigrantes, también en las personas que viven en zonas desfavorecidas, como ya he dicho, y que tienen realmente un contexto estructural de carencias materiales insalvable. Están fuera del sistema porque realmente no los estamos integrando correctamente. Entonces, el odio al inmigrante es realmente aporofobia, es realmente odio al pobre, porque a los inmigrantes que traen pasta, a los inmigrantes, por ejemplo, aquí en Baleares, a los inmigrantes alemanes o de otros países, pero que ponen aquí sus empresas, que especulan con la vivienda y demás, a esos, si se los encuentran por la calle, mucho miedo no les dan. Lo que le da miedo es el chaval de 20 años que a lo mejor pues vive o tiene un aspecto pues de vivir en un contexto desfavorecido, de no tener cubiertas sus necesidades esenciales y de tener unas carencias económicas importantes. Entonces, creo que hay que matizar esto. Son verdaderamente gente que está estigmatizando a las personas que viven bajo el umbral de la pobreza, que son muchas
no vienen de la Unión Europea. Entonces es un racismo absoluto, pero dirigido hacia la porofobia. No sé si Dani, por ejemplo, estará de acuerdo en esto. De todas maneras, Dani, antes de que des tu opinión, como ya tengo bien calibrada, no sé, se me ha movido la escena, pongo el vídeo, ¿vale? Para que todo el mundo que no sepa de qué hablamos, que me parece bastante fuerte, creo que ya lo estamos viendo. Digamos que, como decía, hay una convocatoria donde se victimizan de que no le dejan reunirse y tal. Entonces hacen ahí una reunión contra el alcalde de Valladolid. Sabéis que Alvise ha hecho una campaña bastante fuerte para desprestigiarlo. Yo entiendo que muchas de esas noticias son falsas, como es habitual en Alvise. Pero lo choqueante de todo esto es el discurso de su fan, porque al final los 40 o 50 personas que hay ahí serán fan que siguen a Negre, a Estado de Alarma y a Alvise. Y fijaros lo que dice esta señora. Esto es el Senado. Ahí están Alvise y Negre. No le te queda a ningún lado. Y la señora que va a hablar. Hola, yo quiero... vale. Yo quiero denunciar que vivo en Pajarillos y yo ya he tenido un problema con un marroquí. Quiero denunciar que ya ha llegado a Valladolid lo que está ocurriendo por ahí. Y tenemos que frenarlo. ¡Fuera Óscar Puente! Le dice que cuente lo que le ha pasado con el marroquí. A ver, vamos a escuchar lo que le pasó con un inmigrante. Que yo voy a casa un poco tarde del trabajo y pasando Vadillos me pasó un marroquí y entonces yo no le presté atención, pero vi que se paraba en una zona donde no se tenía que parar. Entonces yo dije, bueno, chaval, a ver qué pasa. Lo que ocurre es que, bueno, era un chaval de unos 20 años, que era un crío. Y bueno, pues nada, yo le miré así como de mala leche, ¿no? Como diciendo, a ver qué va a pasar, y pasó de mí. Pero quiero decir que en ese momento yo pensé que ese chico quería hacer algo. Te roba, lo que sea, el teléfono, lo que sea. Y ya ha llegado a Valladolid, porque Pajarillos está asqueroso. Pues hemos... Ahí Negre diciendo, pues hemos escuchado al manifiesto. Es tremendo lo que dice. Dice que él vio a un marroquí y que ya pensó que le iba a robar y que le miró mal, pero que el chico marroquí pasó de ella, pero que Valladolid está igual que el resto. Es decir, es como el disparate. Es decir, no pasó absolutamente nada, nada más que No pasa nada. ella le miró mal, ¿no? Al marroquí, pero el marroquí pasó de ella y los otros siguen alentándole. Y al final, hasta dónde llegan, ¿no? Los discursos de, como hemos visto el otro día, creo que estuvimos repasando, de hecho, justamente a Alvise le han cerrado la cuenta esta semana por amenazar a periodistas y bueno, y un montón de cosas más. Y fijaros que la gente, es decir, porque al final son mentiras lo que lanzan, llegan a hacer sus propias conjeturas, digamos, de la nada, ¿no? Es decir, no sé, Dani, qué opinas, pero es que me parece un reflejo perfecto de las consecuencias de seguir a tipos como Negre y Alvise. Sí, o sea, lo que ha explicado Gloria no tiene un pero, vamos, o sea, es perfecto, los datos que ha dado ejemplifican a la perfección el argumento que estaba dando, ¿no? Y yo me voy a llevar un poco a la parte más periodística, ¿no? Alvise y Negre son repugnantes, ¿no? No son, evidentemente, ninguno de los dos se le puede considerar periodista, por mucho que Negre afirme que tiene la carrera o cualquier cosa, pero las formas de hacer no tienen nada que ver con la deontología periodística que seguimos los que, bueno, pues nos dedicamos a esto realmente. Es decir, a nadie se nos pasaría por la cabeza actuar de la forma que actúan ellos, convirtiendo, digamos, en enemigos personales a determinados personajes, ¿no? Y yendo a por ellos al cuello sin importar la deontología periodística. Yo mismo puedo tener una discusión con una persona que sea política y la he tenido en lo personal, ¿no? Pero jamás he llegado a cruzar las líneas que estas personas cruzan, bueno, pues buscándole en lugares privados, me refiero en su vida privada, han llegado a fotografiar a Óscar Puente, al alcalde de Valladolid, de vacaciones o en momentos de su vida privada, y bueno, son líneas que jamás se nos ocurriría pasar a los que nos consideramos periodistas de verdad, ¿no? A Negre, tú lo explicabas ahora, Julián, a Negre le han cerrado la cuenta de Twitter porque se ha dedicado a intentar difundir... a Alvise le han cerrado la cuenta por intentar difundir información de carácter privado de unos periodistas de Murcia que lo único que estaban haciendo era su trabajo, es decir, identificar en un vídeo a personas que estaban cometiendo un delito, que era asaltar un ayuntamiento, incluso agredir a la policía, y lo único que estaban haciendo es identificarla, además identificarla de forma periodística, es decir, contactando con esa persona y permitiendo que esa persona exponga su versión de los hechos.
Que eso es algo que jamás a Negre y este tipo de gente jamás hace. Simplemente atacan a una persona y no le dejan la posibilidad de defenderse. A mí no se me ocurriría jamás montar un acto para, bueno, posiblemente para atacar a una persona en concreto y además, viendo que es patético, como les echan del sitio donde lo iban a hacer, ¿no? Se van a una plaza y montan allí una especie de manifestación, que es algo que no tiene nada que ver con la deontología periodística, es otra cosa, pero periodismo está claro que no es. Sí, sí. Ahí precisamente estoy ahora compartiendo pantalla. Bueno, el tuit de Alvise, bueno, ha hecho varios porque ha hecho 3 amenazas. Uno es: el medio Radio Murcia está identificando a los agricultores que interrumpieron en el pleno que irrumpieron en el pleno de Lorca y señalan sus negocios. Yo voy a señalar a cada uno de sus empleados, casas y familias hasta que paren esta persecución extrajudicial. En su canal de Telegram pide que le manden información, pero hace lo mismo con policías y guardias civiles que investiguen a los ganaderos que asaltaron. Y la última, cuando le cerraron las cuentas, es pedir, creo que también lo pongo por aquí, es pedir todos aquellos que tengáis algún tipo de información sobre el director de Twitter, trabajadores de esta red social y nuevo exacto y el lugar exacto de trabajo, podéis enviármela. Es decir, que está como recopilando información para acosar y todo esto. Bueno, aparte... Son matones, son matones. Sí, sí, sí. De todas maneras, yendo más allá, hago una pregunta concreta. En estos casos, ¿pensáis que bueno, que siempre está el debate de la libertad de expresión, la censura de Twitter? Yo hice que es una censura total. De hecho, hay un artículo por ahí de Periodista Digital, que es que lo más lamentable es que en este caso Negre, digamos que no solamente Negre, sino también Cristina Seguí y Negre, a los 2 minutos que lo pone Alvise en su Telegram, lanzan diciendo que es una censura, etcétera, y Periodista Digital hace lo mismo, es decir, obviando un problema que yo creo que es bastante grave. Es decir, no solamente la persecución de periodistas pidiendo datos para ir a por los familiares, ya no solamente los suyos, sino los familiares, sus casas, etcétera, y son periodistas, se supone, tienen medios de comunicación. Y Alfonso Rojo, bueno, digamos que un poco en la misma línea, también dice que hay una censura total de Twitter. No sé, para mí, claramente, ya hace mucho tiempo que se tenía que haber eliminado porque incumple todas las normas. Y aquí dicen que hay censura sin ningún motivo, llega a decir Negre, pero aquí claramente le dicen que se incumple amenazar, se lo dicen claramente porque se ven amenazas, ni se pueden poner datos de información personal de otras personas, y aparte está pidiendo. Entonces, si queréis, ¿qué opináis sobre el tema de la eliminación de cuentas? Que yo estoy en contra, es decir, que respeto mucho la expresión de la libertad de expresión, pero esto evidentemente pasa todas las líneas rojas. No sé qué opináis al respecto de la eliminación de la cuenta de Alvise por estos hechos que hemos contado. Vale, Gloria. Bueno, yo, vamos a ver, yo estoy a favor, ¿qué quieres que te diga? ¿Por qué? Porque es que esto no es decir, no todo se puede decir hoy día que es censura, ¿no? Cuando llega tú no puedes, por mucho que tú quieras, tú no puedes alegar tu libertad de expresión para cometer apología de la violencia, para cometer apología del odio. Y eso no está dentro de tu libertad de expresión. Sí, ¿es censurable? Sí. Tú puedes decir lo que quieras, evidentemente, pero claro, atente a las consecuencias judiciales o a las consecuencias en Twitter que vayan a tener los actos que dicen, las cosas que estás diciendo. No se puede permitir esto de ninguna de las maneras. No es que, oye, yo es que quiero decir que a mí me gusta, pues yo qué sé, la carne, el pescado, y yo lo quiero decir. Eso sí. Pero, joder, es que estás pasando, perdón, he dicho una palabrota, es que estás pasando líneas que están fomentando el odio, que es que va a llegar un momento, es que lo que estaba diciendo esta señora es que... El odio o la agresión. Por la calle. Es decir, que ya no es odio, no es discurso, es amenazas y buscar... Es decir, que además esto lo ha hecho, fijaros, por ejemplo, con Ana Pastor, que sabéis que tenía un conflicto, aparte le dan la vuelta, no solamente... ha advertido un montón de cosas, sino que luego llegan a crear en su engranaje decir que Alvise ha llevado a la justicia a Ana Pastor, cuando ha sido Ana Pastor la que le ha denunciado por conductas muy parecidas a esta.
dan la vuelta. Es decir, en su timeline se ve, por ejemplo, cómo ponía un vídeo y dice, llega a decir que un marroquí ha asesinado a un español y se ve un vídeo golpeándolo, y luego la policía dice que no, que precisamente el que murió era marroquí y el que está detenido por la agresión es un español. Y al final vemos el tipo de discurso contra los inmigrantes sin ningún motivo, porque yo pensaba que me iba a robar y le he mirado mal, pero el chico ha pasado de mí. Esto Es ya... que va a llegar un momento en el que, que la gente inmigrante no pueda ni mirar a otras personas, porque Como esto... hemos visto ahora, claro. Claro, entonces estamos ya en límites fascistas muy graves de la Alemania nazi prácticamente. O sea, yo me veo a señores diciéndole por la calle a inmigrantes marroquíes, oye, ni me mires. Total. Porque Claro, vamos a ver. yo creo que con el tema de la eliminación de cuentas de Twitter hay dos cosas diferentes. Por un lado, tú puedes tener la libertad de expresión para cagarte en lo que quieras y incluso en quien quieras. Es decir, para decir que lo que están haciendo los periodistas creo que en este caso de la Radio Murcia, para decir que te parece repugnante, que te parece asqueroso que se señale a los ganaderos, puedes hacerlo. El problema de esto es que estaba buscando datos de carácter personal, amenazando con publicarlo en una estrategia evidentemente de amedrentar a un periodista para que no haga su trabajo, que no tiene absolutamente nada que ver con libertad de expresión, es que va, o sea, es otra cosa totalmente diferente, y por eso le cierran la cuenta. No le cierran la cuenta porque viole su libertad de expresión y se le impida decir que determinadas cosas. No. Es que tú no puedes, por ejemplo, si yo publico mañana tu DNI, Julián, en Twitter, a mí no me van a tirar la cuenta porque no me dejen expresarme libremente. No, es que he cometido otro tipo de delito, claro, o he incumplido una norma de la red social, que es la no publicación de datos de carácter personal, que es a donde iban. Evidentemente, esta estrategia es amedrentar y señalar completamente a alguien que solamente, y lo digo en serio en este caso, estaba haciendo su trabajo, que era identificar en un vídeo a una persona que estaba presuntamente cometiendo un delito. No tiene más. Total. Y luego es esa tontería de considerar los derechos como algo absoluto. Los derechos tienen sus límites y sus limitaciones, y para eso hay sentencias del tribunal, de todos los tribunales, y hay una numerosa doctrina jurisprudencial que asegura que la libertad de expresión tiene sus límites. Por supuesto, es que tienes que tenerlos. ¿Se puede decir lo que quiera? Sí, se puede decir lo que quiera, pero también tiene sus consecuencias. Total. Bueno, si os parece, cambiamos de tema. Vamos en los temas políticos. Esta gentuza acapara la conversación. Sí. A ver, casi todos tienen protagonistas políticos, vale, también como suele ser habitual, pero digamos que esto es un expolítico que pasó, digamos, bueno, os voy a leer. Fernando Val, periodista del Confidencial, brutal el exbufete de Rivera. Aunque sabíamos de su completa inexperiencia, nos han sorprendido su inactividad, falta de implicación, interés y desconocimiento más elemental del funcionamiento de una empresa. No estamos habituados a discursos vacíos. Y digamos que Rivera, el titular es que Rivera reclama a Martínez Echeverría su sueldo hasta 2025 y estudia daños tal. Hay algunos comentarios como por ejemplo que decían que es que ha llegado a trabajar menos de 2 horas por mes. O bueno, este tipo de comentarios. Y claro, aquí, digo, a mí lo que de pronto me sale es en aquellos discursos cuando se estaban negociando el tema de la mochila suiza o las indemnizaciones, y Rivera siempre tiraba como que la libertad, bueno, su libertad es que hay que pagarle menos por despedir a la gente. Claro, estamos hablando de gente que curra 40 horas, que tiene una mierda de sueldo y que al final le da una mierda de indemnización, y él todavía está en contra. Y claro, él con un sueldazo, sin ir a trabajar prácticamente, luego pide que le paguen hasta el 2025. Es decir, que para él sí lo piden, pero para el resto no. Bueno, no sé qué opináis, pero esta es la primera reflexión que me ha llegado. Gloria, ¿qué opinas? ¿Yo o Dani? Dale, Gloria. Dale. Vale. Bueno, pues a ver, aquí es gracioso porque los fundamentos liberales se caen por sí solos aquí. Entonces, pero bueno, en un sentido estoy contenta de que Albert Rivera se haya dado cuenta y tengamos algo en común, que con lo que pedíamos Unidas Podemos desde el principio, es que las indemnizaciones sean justas, que 20 días de indemnización por año trabajado es muy poco. Él está pidiendo 500 días. Me gustaría que esta propuesta la llevara al Congreso también Ciudadanos. Seguramente claro. Unidas Podemos estaría a favor de votarlo. Es decir, que en este caso Unidas Podemos, o por lo menos de tu perspectiva, estáis con Albert Rivera y no con la empresa, ¿no? Es decir que, hombre, por supuesto. Apoyo máximo a Albert Rivera, se merece esos 500 días, igual que se lo merece también el resto de trabajadores y trabajadoras. A ver,
si pudiera. No, pero está bien, porque una vez que, claro, tú estás allí, estás en política, eres un liberal y tal, y estás allí apostando por los tuyos, por los poderosos, por las empresas y demás, y no te das cuenta de lo que realmente está pasando en la calle. Cuando aterrizas en un buffet y te quieren pagar una miseria de indemnización, pues dices, ostras, es que esto es una miseria, sí, es que lo que estábamos diciendo las de Unidas Podemos desde hace mucho tiempo y tú siempre votabas en contra. Entonces, bueno, pues mira, al final, pues rectificar es de sabios y es de sabias, así que estupendo. Muy bien. Dani, El liberalismo se te acaba trabajando, ¿no? Al final. En este caso, tal cual. Exacto. Es curioso porque, por un lado, me alegro mucho de que en público se le diga que Albert Rivera pues es bastante inútil, ¿no? Trabajando, y que se le diga que es un vago incluso porque solamente fue a trabajar 2 horas en un mes. Tú, Julián, hoy va a echar más horas que Albert Rivera en todo el mes, en ese mes. Entonces, por un lado me alegro, pero por otro lado pienso, a ver, ¿qué tipo de empresa eres o qué tipo de buffet eres para decir esta frase? Aunque sabíamos de su completa inexperiencia, le has nombrado presidente ejecutivo de tu bufete de abogado a un tío sin experiencia. Es decir, o tú tienes un problema o estabas buscando algo más allá del propio trabajo de Albert Rivera que no has encontrado y por eso te has rebotado, ¿no? Que nos ha sorprendido su inactividad, falta de implicación, interés. No estamos habituados a discursos vacíos. Pues chicos, solo tendrías que haber escuchado cualquier discurso de Albert Rivera en cualquier momento de su carrera política para darte cuenta de que lo único que hacía era discursos vacíos, ¿no? Total. Entonces, o sea, que Albert Rivera sea un inútil y esta gente lo corrobore, posiblemente. Que la gente que trabaja en este abogado y sobre todo los máximos dirigentes también parecen bastante inútiles o estaban buscando otra cosa que no han encontrado, pues también queda bastante claro. O que la meritocracia no funciona realmente y el ascensor social y la cultura del esfuerzo que él tanto proclama y Ciudadanos tanto proclama en cuestiones educativas, por ejemplo, pues no funciona. Al final, pues entras ahí aún sabiendo que eres un inútil o no sé lo que decía la empresa, la verdad no voy a entrar a valorar el trabajo de Rivera, pero lo que dice la empresa prácticamente es como, bueno, no nos vas a servir para trabajar, pero como eres Albert Rivera, te vamos a poner aquí de jefe ejecutivo y luego vamos a decir que la cultura del esfuerzo, que si te esfuerzas mucho vas a poder llegar a ser un ejecutivo de un gran despacho de abogados, aunque no seas Albert Rivera. Eso no es cierto. Entonces, claro, es que aquí son tantas contradicciones que se ponen encima de la mesa que me alegra porque al final es que todo cae por su propio peso y al final, no seré yo quien lo diga, pero lo voy a decir, Unidas Podemos al fin y al cabo tienen los argumentos muy claros, el discurso muy claro, las indemnizaciones, la meritocracia y todo esto, pues... Hay un comentario de Smith, dice Albert venía por su cartera de clientes y al ver que no tenía los contactos que no le servían, pues... Es decir, como que han visto a ver y que no le renta, es decir, porque está claro, yo creo que como bien dice, no querían ni la experiencia ni incluso ni que fuera a trabajar. Lo que querían era el listado de contactos y ponerlo al servicio de la empresa y parece que la habrán agotado porque al final... bueno, Albert Rivera, digamos que, bueno, lo hemos visto en justamente lo que estaba hablando ayer en la base, lo del Instituto Atlántico de Gobierno, lo hemos visto siempre muy cerca de Aznar, dando cursos, incluso él ha creado su propia escuela de liderazgo, pero trayendo a gente como Álvaro Uribe o Leopoldo López y este tipo de personajes de esta derecha o ultraderecha en muchos casos internacional, que al final no sé qué da de sí, yo creo que esa gente está bastante agotada. Dice Abuelín 5, si te esfuerzas mucho haciendo nada en el bufete puedes llegar a doblar camisetas en un Zara. Sí, bueno, tal cual. Bueno, si os parece cambiamos de tema, vamos a una habitual de esta sección, no hay semana que no esté y hablamos de precisamente con todas las, si queréis también, aparte de lo que ha dicho Ayuso esta semana, se ha hablado bastante, de hecho en el programa de ayer de la Basa se hablaba del tema de los abusos sexuales a menores dentro de la Iglesia y cómo PP y Vox ha votado en contra de que se investigue este tipo de casos y ayer, creo que fue ayer o antes de ayer, sí, fue ayer, Isabel Díaz Ayuso dice sobre los abusos sexuales que, digamos, se está cuestionando a la Iglesia, pero... es decir, todas las instituciones tienen errores, ¿no? Es decir, aludiendo como si estos fueran errores en vez de delitos graves. Pongo el vídeo solamente un minuto y os pregunto vuestra opinión. Todas las instituciones cometen errores y muchísimos más aciertos, la mayoría de ellas. Y están hablando ahora de ese cuestionamiento a la Iglesia y oye, yo lo respeto, no vamos a entrar en el fondo porque es lo que pretenden. Nadie cuestiona eso. Pero ¿quién está hablando del patrimonio que nos deja la Iglesia?
¿Quién cuestiona el patrimonio que nos dejan nuestras iglesias, nuestros conventos, nuestros monasterios, el Camino de Santiago, tantas tradiciones? ¿Cuánto aporta a España el patrimonio que nosotros tenemos? ¿Cuánto aporta la caridad, la solidaridad y los valores y el consuelo para mucha gente, especialmente la gente mayor? La gente que está en las misiones. Ya, empieza a hablar del Camino de Santiago y tal, pero lo que dice, voy a repetir lo que dice al principio, que está un poco bajo de volumen. Todas las instituciones cometen errores y muchísimos más aciertos, la mayoría de ellas. Y están hablando ahora de ese cuestionamiento a la Iglesia. Y Sí, lo que dice es que todas las organizaciones cometen errores hablando de la violencia, pero luego empieza, pero ¿y las cosas buenas? ¿Y el Camino de Santiago? ¿Y los valores? Y no sé qué. Es como justificando el asunto. Bueno, no sé si visteis el programa de la base ayer, que se habló en profundidad de este tema, o incluso la opinión que os merece, por ejemplo, Pablo Casado también salió diciendo que no responde de sus hechos contra quien cometa abusos contra los menores, pero luego vota en contra de que se investigue digamos los abusos de menores, y luego nos vemos declaración como Ayuso diciendo, bueno, tienen errores, pero ¿y las cosas buenas? Como si eso le salvara de poder investigar o cuestionarse este tipo de delitos y de aberraciones, ¿no? Dani, no sé qué opinas al respecto. Ayer publicaba a colación de esto, ¿no? Un pequeño vídeo en TikTok, ¿no? Dando mi opinión sobre el tema. Y lo comenzaba diciendo, Isabel Díaz Ayuso es una mala persona. O sea, hay que ser mala persona para decir esto, ¿no? Porque además es un argumento que te vale para quitarle peso a todo el mal que se haga en el mundo. Es decir, te vale para decir que sí, que bueno, que Franco mató a mucha gente, pero que vaya pantanos, bueno, nos dejó hechos, ¿no? Claro. Además, como si lo hubiese hecho él. Sí, sí. Para empezar, o como si la Iglesia, que además esto es muy curioso, ¿no? Como si el patrimonio que ella le otorga a la Iglesia lo hubiese construido la Iglesia, cuando está claro que no. Cuando está claro que además la mayoría de este patrimonio se construyó con dinero del pueblo. O sea, los templos pertenecen al pueblo, que también es el gran debate con el tema de las inmatriculaciones, ¿no? Es decir, esto no lo pagó la Iglesia con un dinero que Dios le tiró del cielo. No, esto lo pagó el pueblo con su dinero para construir sus templos. Y por lo tanto, son templos que pertenecen al pueblo. Y lo siguen manteniendo con dinero público. Y se sigue pagando con dinero público, siguen arreglando con dinero de patrimonio nacional, a pesar de que es la Iglesia quien lo controla. Y tenemos el caso de la mezquita de Córdoba, que ya también tiene delito cuando hablan de que la mezquita de la Iglesia, a ver, es una mezquita, no sé cómo os explico esto. Pero bueno, más allá de eso, podía ser, cuando ella llamó error a esto, podría haber sido un error de la propia Isabel Díaz Ayuso en un discurso que estás haciendo, digamos, en directo. Pero no lo es, porque el día 6 de febrero ella publica en Twitter esto: la obsesión del sanchismo por identificar a la Iglesia con el mal, al tiempo que blanquea al mal mismo. Y lo acompaña de dos capturas de pantalla. En una aparece Otegi hablando y en otra aparece la portada del País, ¿vale? En la portada del País, la noticia principal es: Sánchez impulsa una investigación de los abusos de la Iglesia liderada por el Defensor del Pueblo, y la fotografía que las acompaña es un collage con 18 retratos de 18 personas que han denunciado abusos de la Iglesia. Es decir, esas personas, según esta señora, son una obsesión del sanchismo, ¿vale? Y lo más curioso de esto es que le responde Alejandro Palomas, el escritor, que él mismo ha denunciado abusos por parte de un sacerdote cuando estudiaba en un colegio católico. Y le dice: señora Aida, lávese la boca para hablar de un solo niño y niñas abusados por la Iglesia. Y las manos también. O sea que, como decía, hay que ser muy mala persona para intentar quitarle hierro a este asunto. O bueno, a mí yo tengo un montón de comentarios en TikTok también de gente diciendo: ¿y por qué no hablas de ETA? ¿Pero qué tiene que ver una cosa con la otra? Quiero decir, ahora se ha decidido que se van a investigar unos casos que ocurrieron hace muchísimos años. Por fin, después de tantos años, estas personas van a recibir un mínimo de la justicia que merecen. Y hay gente intentando quitarle peso después de no sé cuántas décadas de cerrazón y de silencio. ¿No? De verdad es que no lo puedo entender. Tremendo. No sé, Gloria, si tienes algo más que añadir a esto. No, bueno, Ayuso manifestando otra vez más una frivolidad grosera que tiene absolutamente, una falta de empatía con las personas. Sí, que peor lo pasan, ¿no? Las personas que realmente son vidas destrozadas, y está, bueno, pues en la Comunidad de Madrid hay un ser desalmado absolutamente que no tiene en cuenta el dolor de tantísima gente que le ha destrozado la vida. Realmente
y a lo mejor gente que fue allí buscando esa caridad y ese consuelo del que ella habla, y luego pues eso, que los bienes de la Iglesia están sostenidos con su mantenimiento con dinero público, e incluso la Iglesia ha ido más allá y se ha quedado con bienes que ni le pertenecían a ella. Aquí en Baleares, por ejemplo, se han detectado 1000 bienes que no pertenecen a la Iglesia, pero que bueno, que en la época esta de las inmatriculaciones de Aznar, cuando dio un cheque en blanco a la Iglesia para hacerse todo lo que era suyo, bueno, pues la Iglesia consideró hasta 1000 bienes que decía, bueno, ¿esto de quién es? Esto creo que no es de nadie, trae. Y entonces, pues nada, firmó y demás. El patrimonio histórico que aporta la Iglesia, el patrimonio cultural, es evidente, bueno, pues son cosas que hay que valorar, pero no se puede comparar una cosa con otra, y esa frivolidad de, bueno, es verdad que se abusó, joder, es que estamos hablando de niños, es que se abusó a niños que ahora son personas adultas con una vida destrozada, pero bueno, eso vamos a dejarlo, pero eso lo hacen también con la guerra civil, con las víctimas de la guerra civil, es el discurso de la parte ganadora, de la que no ha sufrido abusos o de la que no ha sufrido pues los ataques de la guerra civil, las masacres de la guerra civil. Entonces es como, bueno, pero eso no lo vamos a valorar ahora no hay tiempo, hay otras cosas más importantes, o te ponen por delante pues el tema de ETA, o te ponen otras cuestiones para despistar, cuando realmente lo importante es que hay que asumir errores, y lo importante sobre todo es que España tiene que caminar hacia la laicidad absoluta y tiene que terminar de mantener las iglesias y de mantener, por ejemplo, la religión en las escuelas públicas, que aquí en Baleares ahora tenemos un debate importante porque, bueno, pues nos hemos quedado bastante solas a la hora de defender que las religiones, todas las religiones, salgan fuera de las escuelas públicas, y en esto sigue. La Iglesia es que todavía sigue teniendo un poder que ha ido acumulando durante años, y es que no hay manera de quitarse de encima ese poder de la Iglesia, que quien quiera consuelo, que quien quiera caridad, que quien necesite esa fe y aferrarse a esa fe, por supuesto, pero que vaya a la Iglesia, que vaya a la catequesis, pero que no esté sostenida con dinero público. Eso para empezar, creo que es importante. Pero es un poder también, ¿no?, que la derecha necesita para todas sus batallas ideológicas y culturales, sí. Y lo vimos sobre todo o sea, ahora menos, pero lo vimos sobre todo en época de Aznar, como eran la cabeza de todas las manifestaciones que la derecha, con las que la derecha pretendía acabar con determinados derechos que se estaban intentando implantar en ese momento, ¿no? Entonces, claro, evidentemente los necesitan, y lo necesitan mucho porque tienen un poder enorme. Pero a ellos tienen un poder enorme, pero las encuestas dan cada vez reflejan cada vez más una España atea, una España agnóstica, una España. Entonces, yo no sé hasta cuándo van a poder sostener que con dinero público de todos se esté financiando hasta casi un 50% de personas que ya no son creyentes, que ya no acuden a la Iglesia, o que simplemente han sido bautizadas porque han sido bautizadas, como en mi caso, que me bauticé en la mezquita de Córdoba, por cierto. Pero vamos, que yo ahora mismo hay muchísima gente, y las encuestas cada vez apuntan hacia un ateísmo español, que eso tiene que verse reflejado también en las instituciones. Yo no sé qué va a hacer en unos años esta gente cuando la generación Z crezca y la Iglesia siga queriendo mantener ahí su poder, pues se las va a ver y se las va a desear también para poder mantener ese poder ahí metido. De todas maneras, yo opino una cosa, y ahora leo algunos comentarios, es que también yo creo que la religión, es decir, por parte de la derecha se quiere hacer un uso, pero de su religión. Es decir, antes de que entrara ahí, estamos hablando del tema de Legionarios de Cristo, cómo fue financiado y cómo es un brazo político para, aparte de estar financiado por dinero público, que luego es un operador, y que su fundador, como sabéis, era fue un violador de niños, más de 60 niños, que Juan Pablo II lo estuvo tapando. Pero es que en la actualidad estamos viendo a todo ese sector de la derecha diciéndole al Papa que es satánico, que hace misas negras, que no es su papa, es decir, que quieren la Iglesia que quieren, y que cuando hay que defenderla de los abusos la defienden, y que quieren pues una Iglesia como politizada, ultrarreaccionaria, conservadora, que no totalmente permita avanzar en derechos. Claro, es la derecha. Yo conozco muchos católicos de base que son maravillosas personas y que apuestan por una Iglesia totalmente diferente.
O sea, adoran a este papa, evidentemente, Claro. y apuestan por una iglesia abierta y sobre todo ellos tienen muy claro que no debe ser una institución que esté sostenida por dinero público. Claro. Lo tienen clarísimo Y también. aparte digo que lo que sí, es decir, una cosa es creer o no creer, pero creo que donde hay una gran mayoría, más allá de que vaya evolucionando la mayoría, lo que está claro es que hay una aplastante mayoría que entiende que estamos en un estado laico, porque aparte los que son demócratas, esa es nuestra constitución, y no hay que mezclar lo público con lo religioso, que digamos, más allá de que se crea o no se crea. Entonces aquí tenemos una herencia del uso de la religión y bueno, todos los beneficios que tienen, y que bueno, esperemos que también se vayan reduciendo para que paguen los impuestos que tienen, que no se queden con las cosas, y que es lo que tiene que ver con esto, y que la justicia, igual como al rey emérito, se le aplique a un cura igual que a una persona. Y por ejemplo, quiero comentar un comentario, por ejemplo, que es la primera vez que participa en el chat de MDJ 1964, dice: lo único sagrado son nuestros niños. Es decir, sobre todo cuando los niños están de por medio, es decir, no hay... ya puede haber rey emérito, inviolabilidad o acuerdos con la Santa Sede, que un cura o el rey emérito, quien sea, para ciertos delitos, yo entiendo que para todos, pero evidentemente cuando hay abuso de menores, es decir, no hay ley que sostenga, ni constitución, ni nada es decir, que pueda defenderse una impunidad, como ahora Ayuso ha pretendido hacer a este sentido. Luego, bueno, leo un par de comentarios más. Por ejemplo, Repatris dice: el psicópata Ted Bundy ayudaba a sus vecinas a subir la compra. Xmind dice: menuda justificación lo de es peor matar que violar. Muchas personas violadas han quedado muertas en vida. En fin, bueno, hay bastantes conversaciones de este tipo, pero también hemos hecho una votación en el chat. ¿Cuál piensa que es la noticia, digamos, la noticia de la semana? Y el 75% ha dicho que la subida del SMI. Así que bueno, para no hablar todo negativo y que nos cabreemos, pongo la noticia, el tuit de Yolanda Díaz: subimos el salario mínimo a 1.000 euros con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2022, que eso mucha gente no lo sabe, sino que se vaya a aprobar ni que se esté negociando. No, está firmada y aparte es retroactiva. Y si queréis, a esto lo podemos sumar, si queréis dar la opinión también. Esto se suma en menos de una semana a la aprobación de una reforma laboral que ha dividido mucho a la izquierda. De hecho, la semana pasada tenemos a Gloria, que defendía un poco más la reforma laboral, tenemos a Rubén Hood, que era bastante crítico con ella, pero sí que es cierto, y yo porque yo he sido de las personas críticas, sobre todo a la hora de buscar las mayorías, y de hecho se ha visto que está a punto de no salir, pero yo no es que me quiera corregir, pero hay un elemento de la reforma laboral, digo, por hablar de los dos temas que creo que son bastante importantes, es que, y más sumado a la subida del SMI, es que esta reforma laboral, si beneficia a alguien, son a la gente que tiene peores contratos. Y hay una realidad que yo me he encontrado en redes sociales, sobre todo, que yo he visto decenas de tweets de gente joven que dice por primera vez, o no tan joven, que ya lleva a lo mejor 10 años con contratos de estos de obra y servicios: por primera vez veo lo que es un contrato indefinido. Es decir, que ya por norma no hay contratos de obra y servicios que no tienen ningún tipo de indemnización. Y aquí está la trampa, porque el principal argumento dice: bueno, es que no se van a pagar las indemnizaciones por despido. Ojo, es que la gran mayoría no tenían derecho a recibir indemnización. Entonces va a haber una gran masa sobre todo la gente más precaria, con peores contratos, que por primera vez en su vida o durante muchos años va a tener acceso a una indemnización por despido. Y es un elemento que a mí se me escapaba a la hora de valorar, y creo que es muy importante, porque al final la reforma laboral tendrá sus pegas, pero el gran avance es para la gente que más precaria y gente que digamos, y precisamente esta ley se suma a la gente que peores recursos o digamos que tienen unos contratos más precarios. Es decir, que el tema del contrato indefinido más la subida de SMI, joder, al final es un pedazo de avance, sobre todo con los que menos tienen, que a los que cobran más o tienen un contrato indefinido, lo que sea, no le beneficia tanto como a los que no, pero joder, yo creo que está bien empezar por los que menos y no quedarse ahí, sino intentar avanzar. Pero bueno, es mi reflexión, porque yo he sido bastante crítico con la reforma laboral, sobre todo por la aritmética y todo esto, pero si te vas a los datos, que un poco lo que decía Yolanda Díaz, si al final esto hace un gran beneficio a la sociedad, hay que aprobarlo. Luego iremos a por más, pero el paso. Y bueno, por eso yo quería hacer un pliegue, digamos, de echarme un poco para atrás en la crítica, más allá de la fórmula. Y Óscar Matute estuvo aquí siendo súper crítico y tal. Y bueno, tiene su coherencia, pero al final lo que dice Yolanda es: hay que ver los resultados que tiene para la población, no los intereses que tengan los partidos políticos, sino cómo beneficia a la población. Y aquí sí que me parece que hay un avance histórico y sumado a lo de los 1.000 euros. Bueno,
Lo hago porque he sido crítico y por lo menos tenía que dar mi opinión, sobre todo viendo a la gente y los datos que está suponiendo esta reforma laboral. Os doy paso, lo que opinéis sobre estas dos cosas. Te escucho, Gloria. Te escucho. Vale. Bueno, el salario, la subida del salario, lo que está mostrando es una progresión realmente importante. Desde los 641 euros de salario mínimo que teníamos en 2011, 10 años más tarde, subimos a los 1.000 euros, nos ponemos casi en la media europea, estamos cumpliendo la Carta Social Europea que decía que antes del 2023 teníamos que llegar hasta un 60% del salario medio europeo, un aumento del 60%. Esto no solamente va a beneficiar, que también, por supuestísimo, va a mejorar las condiciones laborales y la capacidad adquisitiva de fundamentalmente mujeres, de personas jóvenes de 34 años. También se va a ver en el sector servicios, que aquí, por ejemplo, en Baleares ha sido muy aplaudido por los sindicatos y va a traer mucha prosperidad, o mejor prosperidad, porque tenemos un sector servicios prominente en nuestra economía. Y por otro lado también el sector agrario, un sector que siempre ha sido profundamente abandonado, muy maltratado por las políticas neoliberales que se han hecho y ahora estamos diciendo que también es digno vivir del campo y que también esa gente va a poder cobrar un salario digno e íntegro. Pero es que esto además yo creo que lo que no solo beneficia a las familias, a las personas en sí, a la dignidad laboral en sí, sino también que va a hacer un impacto directo a la economía. Cuando hay más capacidad adquisitiva, se potencia el consumo, se estimula el consumo, se reactiva la economía y al fin y al cabo todos los sectores del país se van a ver beneficiados. Y lo que decías antes, Julián, de que la reforma laboral unida al salario mínimo interprofesional es una buena noticia, también es una buena noticia que la reforma laboral, el salario mínimo interprofesional y que se baje la factura de la luz, que se regulen los precios del alquiler. Entonces, toda esta correlación de fuerzas y correlación de avances que está poniendo sobre la mesa y que está haciendo Unidas Podemos con 34 escaños, es decir, con un poder muy limitado y muy poco en el gobierno, si a las reformas laborales que se están haciendo se le suman también otras bajadas de la luz, como digo, y la reducción la limitación de los precios del alquiler, entonces sí que podremos estar construyendo verdaderamente un país. Entonces sí que la política será realmente un servicio a la gente, un servicio a la ciudadanía, un servicio al país, y no una política de verdugos, ¿no? Y esto es importante porque hemos pasado de esperar, después de cada consejo de gobiernos, esperar recortes a esperar mejoras. Y esto es importantísimo. Sí. Y aún así, hay gente, la derecha, intenta marcar su discurso e intenta echar por tierra todos los avances que se están haciendo. Pero estos avances que son tan criticados hoy por la derecha, y por la extrema derecha, son pasos indelebles que se van a dar en la historia, que ya no se van a poder echar atrás, o por lo menos les va a costar muchísimo, porque todos estos derechos que está consiguiendo la izquierda y todos los derechos sociales y laborales que ha conseguido históricamente la izquierda llegan para quedarse. Sí, déjame, antes de que opine, cada vez que veo que la primera vez que participa alguien en el chat me gusta leerlo. Pascu dice, te pueden echar por 4 duros, ¿no? Que es un poco la crítica de, bueno, digamos que no lo empeora, tampoco lo mejora, pero en realidad aquí, por ejemplo, Abuelín también dice una cosa: 90 de cada 100 contratos firmados desde 2012 son temporales. Lo que dijo Yolanda Díaz hace unos meses en el Congreso. Y Javier Anseloaga dice, antes eran despidos con 0 euros. Es decir, todos los contratos que no eran, es decir, los de obra y servicio, que eran la mayoría, la inmensa mayoría, sobre todo después de la reforma laboral, es que no tenían indemnización. Yo creo que es el clip que yo he hecho, que no era consciente, es que la gran mayoría de contratos que se han hecho después de la reforma laboral es que no tienen ni 33, ni 20, ni 12, ni nada. Es decir, es 0. Entonces, lo que hace esta ley es un primer paso muy importante. Yo no digo que sea el último, pero la gente que está en mayor precariedad laboral se obliga a menos que haya condicionantes, digamos, que lo justifiquen, pasan a ser indefinidos y ahí ya sí que empiezan a cobrar una indemnización, cosa que
antes no cobraban. Por eso digo que yo me he dado cuenta lo importante, el avance, sobre todo con los contratos más precarios. Y bueno, no quiere decir que sea definitivo, es decir, que no sea el último y nos conformemos. Habrá que ir más, pero quiero resaltar que, ya te digo, autocorrigiéndome a mí, de el gran avance, sobre todo con la gente que peor está y al final se suma esto. Perdona, Dani, que te haya interrumpido. A ver, en un tema tan amplio y tan delicado y tan importante, ¿no?, para la vida de tanta gente, evidentemente aquí los matices son súper importantes porque no se puede hablar de una posición maximalista en la que tú te refieres a algo como bueno o malo. Es que no, es imposible. A mí lo que diga la derecha, Gloria, la verdad es que me importa poco, porque van a ir a lo que van a ir, ¿no? Entonces, a ellos ni caso. Me importa lo que dicen, por ejemplo, las Kellys, ¿vale? Ahí sí, eso sí que me interesa. Exacto. Pero lo que diga la derecha me importa poco, ¿no? Entonces, tanto la reforma como la subida del salario mínimo son avances en derechos sociales para, sobre todo, los trabajadores más precarios. Evidentemente, no hay ningún tipo de duda. Matiz, se queda corto para darle una vida digna a todas estas personas, ¿no? Se queda corto porque un sueldo de 1.000 euros al mes no te da para hacer una vida digna en determinados lugares, en la mayoría probablemente, y tampoco te da tampoco te da todos los derechos, pues eso, pues ser despedidos con 20 días, ¿no? Y no recuperar el despido anterior a la reforma de Rajoy, ¿no? Entonces, pues ese es el primer matiz. El segundo matiz, el IPC ha subido tantísimo que evidentemente con 1.000 euros, a pesar de que es verdad que en 2011 el salario mínimo fuese muchísimo más bajo, tampoco te permite equiparar el nivel de vida a la subida del IPC, ¿no? Por eso hace falta mucho más. Entonces, todo esto, si solamente es un primer paso, y un paso, digamos, para iniciar una carrera más larga, obviamente no se puede sino celebrar. Si esto sirve solamente para este paso y quedarnos aquí, hay que criticarlo por todos lados. Y sobre todo, hace falta, yo necesito conflicto. Necesito conflicto por parte de los sindicatos contra aquella parte del gobierno que se oponga a seguir dando pasos. Es decir, si esa parte solamente es la del PSOE, conflicto contra el PSOE. Si esa parte también incluye a Unidas Podemos, conflicto contra Unidas Podemos. Yo sé que los sindicatos adoran a Yolanda Díaz, Comisiones Obreras UGT, están rendidos a sus pies, y no me extraña, ¿no? Porque es verdad que vienen de lo que vienen y vienen de darse golpes contra un muro que era el Partido Popular, entonces entiendo que ahora mismo estén a los pies de Yolanda Díaz. Pero si el PSOE se opone a seguir dando pasos, los sindicatos tienen que iniciar una época de conflictividad laboral y social contra el Partido Socialista. Si Unidas Podemos también cede a las presiones del Partido Socialista, también lo tendrán que hacer contra ellos. Sí, está claro. De todas maneras, digo, ahondando esto, hay otro comentario, creo que por ejemplo Basilio lo decía, que nos estamos equivocando en el adversario cuando nos cabreamos con la gente que dice que es insuficiente la reforma laboral. Es que es necesario que exista esa presión, porque si no, nos conformaríamos y es necesaria. Ahora, creo que también los discursos maximalistas diciendo que esta reforma es una mierda, se equivoca. Y ahora, yo también creo que también criticar desde la izquierda a la gente que diga que es insuficiente, y es más, que había un acuerdo que era que subió las expectativas, digamos un acuerdo de gobierno con el PSOE, que luego el PSOE ha tirado también para incluso que se negocie con Ciudadanos, es decir, todo esto es una realidad, un baño de realidad que pasa en política y que es más fácil decir, bueno, es que nosotros lo queremos todo y si no, esto es una mierda. Entonces al final ahí hay como, es decir, yo entiendo la división que haya, pero me parece que los exabruptos, tanto de la gente que dice que es una mierda la reforma laboral como la gente que le gusta la reforma laboral y critica exacerbadamente a la gente que le parece insuficiente, al final yo creo que hay que rebajar la tensión y como consenso es, bueno, es una ley, un avance importante, pero no nos conformamos y hay que seguir más allá y hacer fuerte ese espacio a la izquierda que tenga más peso que el arrastre a la derecha o de negociar con la derecha del PSOE, Ciudadanos, etcétera, ¿no? Y aparte la lección de las votaciones, yo creo que una y no más, Santo Tomás, es decir, no se vuelve a acordar con la derecha porque te van a pegar una puñalada trapera tremenda. Pero si os parece como... ¿Y si esto... Dale, si quieres rápido porque nos falta una noticia. Sí, muy rápido. Si esto lo llevas al Congreso, además, la traslación es sencilla, es decir, tú votas a favor si crees que la reforma, bueno, pues sí, evidentemente los partidos del gobierno tienen que votar a favor porque son quienes la proponen, ¿no? Tú votas en contra si la consideras una soberana mierda, los partidos de la derecha es lo que hicieron. Pero entre medias hay una posición que se llama... también la consideraron, dijeron, si no tengo todo el pastel, no quiero ni un trozo. Oye, sí, a eso estamos dando pasos.
A eso voy. Hay un botoncito dentro de estos tres que tienes que tocar y que hay veces gente se equivoca, ¿no? Que se llama abstención. Es decir, tú no estás completamente de acuerdo, pero tampoco te parece que la reforma sea una soberana mierda. Votas abstención y tienes esa posibilidad. Y empujas para que los sucesivos pasos se sigan dando. Pero es una realidad. O sea, yo conozco, estoy viendo un montón de comentarios en el chat y yo también tengo casos personales muy cerca de gente que desde este año ya tiene un contrato laboral indefinido. Claro, es que una cosa es el discurso y otro es Y se ha encarecido la fuerza del trabajo, que eso es importante. Sí, pero sobre todo para mí es un baño de realidad que es muy fácil ser crítico, no, es total. Pero claro, cuando tú ves que realmente esta política llega a tanta gente que es decir, más que cualquier otra ley, otro avance, esto sí realmente llega a mucha gente y se le beneficia claramente la vida. Entonces esto es lo importante de la política. Más allá que decía, una cosa es política y otra politiqueo. Es decir, a mí me gustó mucho el programa más allá de estar de acuerdo en muchas cosas de ella, sin quitarle importancia o falta de coherencia a gente que dice, oye, lo acordado es esto y tal. Luego la realidad es otra, pero al final, valorando la reforma laboral, joder, es un baño de realidad lo que yo estoy viendo de gente joven que nunca ha visto y que por primera vez va a tener derecho. Y al final es mucha gente, porque la cantidad de contratos, sobre todo de gente joven, que le hacen contratos por 2 días, luego lo vuelven a renovar. Bueno, esa realidad es la que existe. Y si os parece, por cambiar de tema, ahí incluso que no lo hemos hablado con el tema de la propia votación de esta reforma, hubo una especie de tamallazo, ¿no? Es decir, que como que es lo más grave de todo esto, gente que ha dicho de UPN que iba a votar a favor de la reforma y que sin decirle nada a nadie vota en contra. Parece que hubo una reunión con Pepe y Vox y tal. Es decir, esa por un lado, ¿no? El tema del pucherazo, pero incluso yo quería poneros la clase de personas. Vale. Es decir, mientras la izquierda o el gobierno está aprobando subidas del SMI, el tema de la reforma laboral, etcétera, la campaña de la derecha es inventarse pucherazo con una norma del 2012 diciendo que tenía que ser llamado por teléfono, ratificado, y aluden en medios y los propios políticos diciendo que lo que dice el reglamento es eso, cuando en realidad el reglamento con el COVID se cambió en el 2020 y ya no hay que confirmar por teléfono. Y están engañando a la gente y oficialmente PP y Vox... también pasó en Baleares el reglamento. Claro, están hablando del tema de pucherazo y esta semana la política, el discurso, la palabra clave de Casado, os lo voy a poner, están atacando a la remolacha, ¿no? Ya en clave Castilla y León. Lo pongo un momentito porque, claro, es que el contraste da... Y el campo de Palencia ha sido atacado. Ha sido atacado la remolacha. Yo que he vivido muy cerca de Monzón, los años tan difíciles que han vivido como para que ahora vengan a decir que el azúcar es veneno. Es decir, ha sido atacado el campo, ha sido atacada la remolacha, los años tan difíciles que han vivido como para que ahora vengan a decir que el azúcar es veneno. Y esto es un poco el chuletón, las macroranjas, es decir, lo único... Parece amanece que no es poco, ¿no? Me he encontrado a un señor en un bancal, han atacado a la remolacha. Claro, es como, a ver, en su momento, es decir, como ministro de Consumo, se refiere a Garzón, recomienda que el consumo alimenticio tiene que reunir unas condiciones que recomienda la OMS y toda la ciencia de reducción ¿no? La dieta mediterránea y tal, y en algún momento habrá dicho hay que reducir el consumo de azúcar, como todos los científicos, como todas las instituciones están obligadas, como Pablo Casado está obligado, y él lo lleva están atacando a la remolacha. Yo que me crié entre remolacha, no sé qué... El señor se ha criado entre todo. Hoy estaba en una bodega, que el croma que se ha comprado le está dando un uso. Digo que el contraste, no sé si pensáis que la gente racionalmente diga, joder, mientras en un lado se están aprobando tal y el ataque están atacando a la remolacha, ¿no? No sé qué opináis, pero como un meme, ¿no? ¿Qué opináis? Te escucho, Gloria. A mí me gusta escucharte a ti primero. Pues sí, el contraste, evidentemente, unos señores hablando de remolacha, yendo en contra de lo que recomienda la ciencia, de lo que se recomienda por propia salud. Es que en el 90% de las casas hoy se escucha habitualmente, tengo que comer menos azúcar, se escucha a tu padre, a tu abuelo decir, tengo que comer menos azúcar, tengo que tal...
no sé, un equilibrio en la dieta. Eso lo tienen muchísimas casas pues nada, aquí los señores haciendo política con la remolacha, pero lo que importa es que lo que se está votando en el Congreso y lo que se está firmando con los sindicatos es que la salida a los trabajos dignos, la protección a los trabajadores y demás. Y después esto, pues es que queda como pues lo que es, como una política barata realmente de gente que no tiene discurso, que no puede atacar de otra forma, y entonces pues le salen cosas pues así que dan para meme, pero no cambian la vida de la gente realmente, no están haciendo propuestas sensatas, no hay una oposición realmente. ¿Y qué oposición puede haber? Si es que realmente lo que estamos haciendo es muy difícil de discutir y es muy difícil de debatir, y se tienen que sacar pues argumentos de remolacha o de que cuando no había agua se bebía vino, en fin, discursos absolutamente absurdos, que evidencia que realmente están desatados, realmente no saben por dónde salir, no saben qué decir, porque realmente lo que se está viendo, los hechos son contundentes, se está cambiando el sistema, el sistema cultural, el sistema socioeconómico hacia la dignificación de los trabajadores y las trabajadoras, hacia la protección de las mayorías. Entonces ahí ellos, como nunca han estado de acuerdo en lo que se está haciendo ahora mismo y ven que está beneficiando a la gente, pues se quedan sin argumento. ¿Qué sacan? Pues tú tira de remolacha, tú di cosas ahí de la carne, en fin, yo no sé quién le hace los discursos, si se los prepara él, si tiene un gabinete, pero la verdad que en cuestión de memes y en cuestión de Twitter creo que está triunfando bastante, pero el ridículo está ahí. Sí, sí. La derecha ha basado su estrategia contra el gobierno actual en la mentira, ¿no? Por una parte, y ahí recordemos que primero decían que el fallo de Pablo de Casero, del diputado que votó mal, era un fallo informático. Ya han abandonado esa mentira y ahora se centran en que si el pucherazo, en que no se ha confirmado. O sea, lo del fallo informático duró un par de horas. Cuando se lo desmontaron, ya fueron a por otra cosa, ¿no? Pero se desmontó la mentira, que era muy clara, ¿no? Pero han basado su estrategia en la mentira y luego en la proposición de cosas absurdas que además van en contra del criterio científico. No solamente el tema de la remolacha, el tema de la carne. Hay una noticia que también está pasando muy desapercibida en Andalucía, y es que el trifachito ha dado luz verde al trámite para la posibilidad de indultar a todas aquellas tierras que están robando agua de manera ilegal de Doñana, uno de los parques más importantes que tiene este país. Entonces, en vez de sancionar a esas personas y evitar que vuelva a suceder, lo que quieren hacer es indultarlas y permitir que sigan haciéndolo. Esto está pasando en Andalucía, donde gobierna ahora mismo el Partido Popular y quiere hacerlo. Está pasando en Murcia, donde uno de los mayores, donde la reserva de agua del Cuaternario, que es la que luego intercambia con el Mar Menor, el robo de agua es espectacular. Hay un caso en juicio ahora mismo, el caso Topillos, que investiga justamente esto, y el gobierno de Murcia pasa olímpicamente. Y está pasando en Castilla y León también, en Segovia, en otro de las reservas de agua que tiene la comunidad, donde también no se deja de robar agua, como ya han demostrado varias investigaciones, una de ellas de WWF, donde se ponía de ejemplo a estos tres casos de robos de agua, y en ninguno se hace nada. En contra, evidentemente, del criterio científico, y en uno de los años probablemente donde la sequía nos va a matar. En Extremadura nos queda nada de agua, tú sabes también, Julián. Ahí estamos... nos queda nada de agua, y esta gente, en lugar de luchar contra eso, en lugar de luchar por una dieta que no incluya azúcar o que no incluya carne de mala calidad y en grandes cantidades, lo que hace es totalmente lo contrario, ir a la contra del criterio científico. Es una huida hacia adelante y, en fin. Ahí voy a leer un par de comentarios. Alien de Incógnito dice una cosa que creo que siempre, cuando hay una crítica esta, hay que escucharla. Dice: criticamos al partido meme, que es el PP, pero nos olvidamos que están hablando para sus votantes y les funciona. Es decir, que también lo despreciamos tal, pero es verdad que son métodos sencillos de propaganda que funcionan. Y es así, y eso también hay que analizar. Y luego, es el primer comentario de Lope de Vegan, entiendo que es una persona vegana. Pues para hacer las hamburguesas vegetales que se asemejan a la de carne usan remolacha. Bueno, sí, es un mercado. De hecho, yo creo que es una simplificación el hecho de la remolacha, es decir, el azúcar remolacha, cuando no creo que la producción de remolacha esté en peligro. Es decir, unas son las políticas de consumo y otra
Está muy buena la ensalada, yo también la hago. Claro, por eso digo que la remolacha tiene muchos usos y de hecho creo que incluso la producción en Castilla y León va aumentando, es decir, que no está en peligro, todo lo contrario. Y hay mucho uso y seguramente, bueno, pues las personas veganas seguro que se le ocurren 20.000 millones de usos que no hay solamente... alioli y todo con remolacha. Bueno, por eso digo que es como una simplificación, pero al final es un meme, ya lo hemos hablado, que son, cuanto más sencillo sea el mensaje, cuanto más odio genere, más... Entonces, bueno, me parece interesante la reflexión. Si os parece, la última noticia, creo que aparte es bastante interesante en el sentido... a ver si la tengo, bueno, es que tengo un montón de noticias. A ver si la encuentro... Vale, tiene que ver con... Joder, no sé si hasta la... Vale, la encontré. No, es que pensaba que la había borrado la pestaña. Hay una noticia que es muy interesante porque también hemos hablado... yo puse un tuit hablando cuando El Confidencial sacó la noticia de que la empresa... Eran dos empresas, creo que... No sé, la noticia que sacó El Confidencial tiene que ver con la contratación por parte de Villarejo, creo que por parte del director de Repsol y el exdirector de Brufau, digamos que lo contrataron para que investigase cuál era el acuerdo entre SACIR Vallehermoso y Pemex. Pero es decir, al final el tema es que contrataron a Villarejo para que le sacaran información y tal. Y la noticia que yo pongo es que efectivamente era Iberdrola también. Iberdrola demanda al Confidencial por daños al honor de 17,6 millones. Y todo viene por darle información de haber contratado, no sé hasta qué punto tienen la información. Entiendo que si lo han publicado es que lo tienen y aparte no extraña nada y creo que incluso lo ha confirmado el propio Villarejo. Bueno, más allá de la opinión, no sé si tenéis algo más que añadir a esta información, pero sobre todo, ¿qué os parece estas pedazos de... vimos también, por ejemplo, a Infolibre como el PP, es decir, ante la noticia de que, y hay pruebas de ello, de que se había beneficiado para adelantarse y ponerse las vacunas antes, se ha denunciado a Infolibre cuando está demostrado que esto pasó. Y claro, grandes empresas pueden denunciar a medios de comunicación cuando sacan informaciones de este tipo, ¿no? Y el titular es: Iberdrola demanda al Confidencial por daños al honor por 17 millones, supuestamente por hacer un trabajo de investigación y periodismo que se supone que está contrastado. Bueno, no sé qué opináis al respecto, Dani. Te quería preguntar a ti porque es una noticia que hemos hablado previamente. ¿Qué opinas de esto? Yo reconozco que este es mi gran miedo. O sea, a mí el miedo es una denuncia de este tipo. Como periodista, estás hablando que como periodista siempre está la guillotina ahí sobre la cabeza de que te pega. Exactamente. Como periodista que además investiga a grandes empresas, ¿no? Y, digamos, se mete a investigarlas y a decir cosas de ellas que generalmente no quieren que se sepan, ¿no? Claro. A mí es mi gran miedo, porque el Confidencial a lo mejor puede hacer frente a lo que supone ahora tener que litigar, pagar abogados y tal. A mí me pilla esto. A ti te revienta. Como periodista te solo me destroza. Yo lo reconozco, ¿no? Que es mi gran miedo y por eso cada noticia tiene atado hasta la última conjunción. Total. ¿Vale? Para que no pase absolutamente nada y no tengan nada a lo que agarrarse, ¿no? Creo que con el caso del Confidencial hay cosas que no estamos sabiendo. Porque, por un lado, el Confidencial saca una noticia donde cuenta esto y Iberdrola saca un comunicado en el que dice que de toda la cantidad de noticias que se han publicado sobre ella en el Confidencial, que son varias decenas, solamente le denuncia por, creo que son 14, 15, una cosa así, ¿no? Y les reclama más o menos 1 millón de euros por cada una de ellas, ¿no? Y lo que dice Iberdrola es que esas noticias, concretamente esas 15, son falsas, ¿no? Entonces, sin duda creo que esto es un caso para intentar acallar a un medio de comunicación como se ha hecho con otros. Y no solo porque no es la primera vez que lo intenta hacer Iberdrola con una denuncia, porque ya les quitó la publicidad al Confidencial por todo lo que estaba sacando, que era como la primera medida de presión: te quito la publicidad porque no me gusta lo que estás publicando sobre mí. Y también se lo hizo a Cuarto Poder. Recordemos que Cuarto Poder murió porque Iberdrola le retiró la publicidad por un artículo de un colaborador que era crítico con Iberdrola. Ni siquiera era una gran información que habían destapado algo, no, era un artículo de un colaborador crítico con Iberdrola y decidió quitarle la publicidad y eso mató a Cuarto Poder. Que lo cuento porque lo contó uno de los redactores en Twitter en abierto. Entonces, por eso digo que no es la primera vez que Iberdrola intenta amedrentar a un medio
porque no le gusta la información que saca, ¿vale? Más allá de esto, creo que hay cosas que se nos escapan y que necesitamos ver y conocer, porque, bueno, pues al final estas noticias también que saca el Confidencial, imagino que provienen de alguna fuente, Claro. ¿no? Y si tú tienes un litigio entre Iberdrola y las cloacas del Estado, de algún lado tiene que salir también ese tipo de información, ¿no? Entonces, bueno, yo en principio apoyo el periodismo libre sin ataduras al poder económico, pero bueno, tampoco me quiero meter mucho más allá porque Sí. Iberdrola dice que son falsas las noticias, ¿no? Sí, pero como bien dices, y yo precisamente saqué, bueno, hace poco colaboro con Público y saqué un artículo de Agpar, que es una empresa grande, y estoy, bueno, es decir, yo ya comprobé todo, pero me presionaron para que consultara con la empresa, pero una semana. No respondieron, evidentemente, intenté todas las vías, pero ya estaba todo contrastado, al final lo publicamos, pero también con el tema de Repsol igual. Yo ya he contrastado 20.000 veces, pero el propio diario pues, se quiere asegurar, porque existe esta amenaza de Es normal, porque además son los métodos periodísticos de hacer Claro, las cosas. O sea, la diligencia claro. informativa es un derecho que tienen una persona. Por eso digo que empresa. a priori el Confidencial, cuando va a meterse con esta empresa, se va a cuidar mucho de lo que dice, está contrastado, no se lo va a sacar de la manga, Sí, ¿no? Por eso digo que a priori... Yo también lo creo. Yo también lo creo, pero creo que aquí hay una guerra que va más allá del mero hecho de ir contra el. O sea, que va contra el Confidencial por algo en concreto. Sí, O sea, que creo que hay aquí algo que se nos está escapando, que no sabemos lo que es, Claro. y que, bueno, pues ha propiciado esta guerra concreta entre el Y ellos que Confidencial y Iberdrola. pueden litigiar, pues entonces se meten en esto, porque claro. Total, es que están hablando por ahí que si esto fuera así, los de, por ejemplo, dicen los de Podemos se forrarían. Claro, aquí hay una cosa que no se cuenta, que es que emprender acciones judiciales vale una pasta. Es decir, Vale muchísimo. nadie que no tenga mucha pasta se puede meter. Claro. Que esto es una de las cosas que creo que tendrían que... Sí, porque con nosotros también han hecho verdaderas escabechinas. Por eso digo que creo que realmente esto es una de las cosas a mejorar, digo, por parte del gobierno, porque sí, antes había una justicia más o menos gratuita, pero ha habido un retroceso claro en el gobierno del PP y ahora solamente los ricos se pueden meter a tratar de defenderse y yo qué sé, a mí, por ejemplo... Hombre, el derecho a ser asistido por un abogado o una abogada, eso vamos. Sí, quitan pero... esto ya. Quitan uno de los Pero para pilares fundamentales defenderte. del Estado de Derecho, pero digo, cuando a ti te ponen una denuncia, puedes Sí, hacer eso, litigiar en pero por casos ejemplo, te judiciales. pongo mi caso, que yo ha habido varios diarios, por ejemplo, Voz Populi, Oki Diario, tal, que sacan ahí un montón de mierda, pero además de que no tiene ni pies ni cabeza, nada de lo que ponen, pero podría hacer acciones judiciales, pero es que valen pasta. Entonces, Claro. ¿dónde voy yo, sabes? Y al Claro. final ellos sí que pueden, grandes Al final empresas los que pueden... pueden. Entonces es una cuestión a mejorar. Bueno, simplemente para despedirnos, había por aquí una pregunta, como un tema ya porque estamos en hora y todavía nos queda hacer el sorteo. Pregunta, y es la primera vez también que participa en el chat Villar 3B, ¿hasta dónde puede calar en la gente los mensajes tipo la iglesia tiene cosas muy buenas? Digo, para frenar, es decir, en contraposición del tema de defender que no haya que investigar los abusos sexuales, o están atacando a la remolacha. ¿Hasta dónde pensáis un poco al comentario que hacía otro miembro del chat que, bueno, reí o lo burláis, pero esto cala? ¿Hasta dónde pensáis que estos mensajes, esta simplicidad o incluso este cambio de la realidad o manipulación cala en la gente? Yo creo que el tema de la remolacha no tiene un pase, creo que es ridículo y a nadie le importa. O sea, porque además dicho la remolacha, si hubiese dicho otra cosa, están atacando al campo, están atacando a los ganaderos, al pequeño campesino, algo así, bueno, pues mira, a lo mejor tiene un pase, pero lo de la remolacha es ridículo. Lo de la iglesia sí que creo que tiene mucho más, está mucho más trabajado, ¿no? Porque lo hemos visto con el franquismo. Tú le puedes preguntar a la gente que no es precisamente franquista o que evidentemente prefiere una democracia a una dictadura, y muchos te van a decir que sí, pero que el franquismo tuvo cosas buenas. Lo ¿no? romantizan. La seguridad social, cosas que además son mentiras, por cierto. Pero bueno, la seguridad social, las vacaciones, la creación de pantanos, de infraestructuras, ¿no? Entonces, a esa gente le cala y, bueno, pues le permite o le hace pensar que aquello no fue tan malo como de determinados sectores se piensan, ¿no? Pues con la iglesia un poco parecido, ¿no? Bueno, sí, han hecho cosas malas, ¿vale? Pero a lo mejor no tan malas como pensamos otros. Claro. Que eso lo puede seguir pensando la gente, si es que... o sea,
Me refiero, ese mensaje, ¿dónde puede calar en concreto el mensaje de la Iglesia? Pues si la gente necesita realmente ir a confesarse o ir allí a recibir, yo qué sé, el aliento y las cosas buenas que le pueda dar la Iglesia, pues estupendo, pero que lo haga en una esfera privada, que no esté eso sostenido con fondos públicos y con dinero público, lo mismo que la religión en las escuelas y demás, que tú puedes aprender religión, que a ti te puede gustar mucho la Iglesia, que la puedes defender, pues defiéndela, oye, pero defiéndela en tu casa, y no, aquí en las escuelas públicas no se va a poner ni un duro de todos y de todas para que se aprenda religión, porque es una cuestión privada. Y al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, es que... Total. Bueno, no hemos pasado mucho de la hora. Habíamos dicho que a las 2 íbamos a terminar porque a la hora que hacemos el sorteo, hombre, y hay temas que se han quedado ahí un poco en el tintero. Bueno, por suerte también hay temas de los que hablar y eso también nos da vidilla. Quizás esta semana ha habido más de los habituales, pero vaya, quería agradeceros vuestra presencia aquí. Bueno, el chat ha estado bastante activo, no siempre puedo leer todos los comentarios, pero bueno, algunos hemos leído y bueno, deseo que tengáis buen fin de semana y bueno, que algún otro jueves nos veamos por aquí. Como tú quieras, aquí estaremos. Muy bien. Muy bien, pues nada, un saludo desde el Mediterráneo. Chao. Hasta pronto. Adiós. Bueno, nada, que nos entretenemos y alguna noticia no hemos quedado. De hecho, hay un tema y bueno, casi prefería comentarlo yo. Antes de hacer el sorteo, que lo vamos a hacer ahora, hay una cosita, ¿vale? Que es bastante grave. Precisamente ayer hacía un hilo, bueno. El tema, sabéis que ayer hubo el juicio por el tema del acoso del periodista, entre comillas, Alejandro Entrambasaguas, por perseguir a la guardería y todo esto. Ayer fue el juicio, ¿vale? Y, por ejemplo, ¿no? Esto lo puso Pablo. Juicio Podemos. Arranca el juicio por el acoso a los hijos de Irene y pone una imagen como riéndose, ¿no? No sé si es la más adecuada. Pero vaya, yo a donde quería ir, yo recuperé, ¿no? Más que hice un hilo, recuperé. Y es más, os voy a contar algo. A raíz de publicar esto, ayer se puso en contacto conmigo precisamente Lorgia Fuentes, que fue la persona acosada. Entrambasaguas inventó una noticia falsa diciendo que era amante de un ministro de Evo Morales, diciendo que su hijo era hijo de un ministro del gobierno de Evo Morales. Todo este estrés y la creación de noticias falsas de Entrambasaguas, de Oki Diario y de otro, y además él iba a televisiones y tal. Él también acosó al hijo de Alexei, que es esta persona que hace la denuncia en la televisión boliviana. Esto fue durante la dictadura de Áñez, con toda la facilidad. Lo voy a poner porque creo que ayer hablé con ella. Yo pensaba que era alguien engañándome. Hicimos una videollamada y estuve hablando con Lorgia, que aquí en el vídeo sale con un accidente, estaba en coma, un accidente cerebrovascular, es decir, le provocó, y de hecho tiene secuela. Todo este acoso la llevó a una enfermedad grave. Y me habló que ella está dispuesta a venir a España y a denunciar a Entrambasaguas y ir a todos los medios contando todo lo que le ha hecho, y es muy brutal. Es decir, que en la medida, yo por lo menos le voy a tratar de respaldar. Os pongo esto porque es tremendo, ¿no? Es decir, que estos personajes, es decir, que Oki Diario sea quien inunde, que os recuerdo estuvo apoyando el golpe de Estado con Vox, sean los que inunden todas las teles, y a la gente que lo defiende, ojo, a la gente que defiende a esta gente y que aplaude y que permite, va este vídeo dedicado, ¿vale? Porque esta es la gentuza que hay detrás de Oki Diario, ¿eh? Son auténticos delincuentes. Me llamo Alexei Chernyshov y seguramente ustedes conocen el caso de mi esposa Lorgia Fuentes, calumniada, acosada por un periodista español y su supuesta misteriosa denunciante Alejandra Zambrana. Según la orden emitida en esas horas, en esos minutos, la van a prender por calumnias. Según la información que tenemos también, en esas horas, en esos días, se va a proceder con detención de mi persona. Nosotros no tenemos miedo de declarar, no tenemos miedo de aparecer en juicio, más bien queremos hablar
En un segundo video, él pide tramitar un salvoconducto a las autoridades correspondientes, esto para poder salir del país y poner a buen resguardo a su hijo, pidiendo también que el periodista español dé la cara. Antes de que estemos aprendidos los dos, yo convoco a ustedes a apoyarme, a toda comunidad internacional, para que me apoyen en tramitar una vía segura, un salvoconducto para sacar de este país a mi hijo de 6 años, que está siendo amedrentado por nuestros hostigadores, el periodista español y su denunciante, Alejandra Zambrana. Después estoy dispuesto y voy a volver a Bolivia para seguir con nuestra defensa. Tras esto, el abogado de Fuentes aseguró mediante un certificado médico que su defendida sufrió un accidente cerebrovascular, por lo que la orden de aprehensión aún no habría sido firmada. Me he enterado que la señora Lorgia está hospitalizada desde el día de ayer, la noche. Con esta chica con la que estuve hablando yo anoche. Ella ha sufrido un infarto cerebral, una ACV, para los que conocen, es un accidente cerebrovascular. La señora está inconsciente en este momento, querían que firme la orden de aprehensión, me ha dado una fotocopia que no es absolutamente nada legal. Asimismo, el abogado de Fuentes aseguró que en las próximas horas tramitará una acción de libertad para que su defendida pueda defenderse en libertad. De todas maneras, en las próximas horas yo estoy planteando una acción de libertad, solamente porque están violando lo que establece el artículo 61 de la Ley Orgánica del Ministerio Público. Va a presentar una acción. Voy a presentar y sobre todo que no se está respetando la salud de la señora, ¿no? Aclaró que presentaron ya la denuncia en contra del periodista español por los delitos de difamación e injuria. Hemos interpuesto una querella criminal. Bueno, es tremendo el caso. Más allá de que aquí nadie lo cuente, y yo por mi parte voy a hacer que llegue, y bueno, si es posible que venga, porque este caso es tremendo. Es decir, digamos, os recuerdo cómo han sido las cosas cuando la red esta de Dallas Network de la que yo hablo, que tiene conexiones internacionales con Vox, con toda esta gente, con medios de comunicación, dan el golpe de estado. Los primeros que llegan allí son Vox y OK Diario, y dan una rueda de prensa con Arturo Murillo, que fue de los primeros firmantes, el ministro de Gobierno, fue de los primeros firmantes en la carta esta de Madrid que hace Vox de la Iberosfera y todo esto. Se presentaron allí dando una rueda de prensa diciendo que la llama de libertad que ha llegado a Bolivia se extienda por toda América Latina. Esto lo hemos visto esta semana. En estas reuniones de gobierno acuerdan, no sé si con la gente de Vox o con la gente de OK, oye, vamos a quedar aquí a este miembro. Alejandro Entrambasagua se quedó allí varios meses, le abrieron las puertas, es decir, fue denunciado ya cuando se recuperó el gobierno por parte del MAS en elecciones. Hay imágenes donde entra gente del entorno de Arturo Murillo con él en el Banco Central, todos los documentos oficiales de todo el dinero que hay en Bolivia del Banco Central para investigar casos de estos de que hablan el narcotráfico de Bolivia, financia a Podemos, Zapatero, bueno, todo este tipo de cosas. Evidentemente no saco nada, pero lo más grave de todo esto, de todo lo que ha pasado durante la dictadura, que es bastante grave después del golpe, una de las cosas que sacó OK Diario, lo más grave, para crear una noticia falsa de que Evo era pedófilo, que estaba con menores, es que a una chica de 19 o 20 años la secuestraron, la torturaron sin ningún tipo de orden judicial, le robaron el móvil y la información que había en ese móvil se la dieron a OK Diario. Y con esa información OK Diario sacó publicidad que tenía una relación con una menor que llevaba ya 4 o 5 años. Primero había que ver si tiene una relación, y en todo caso si una relación era mayor de edad, y en ningún caso estaba probado que fuera con más tiempo. Lo grave de todo esto es que el gobierno dijo que, le preguntan, ¿esta información que ha sacado OK Diario diciendo que Evo ha tenido una relación con una menor? Dice, no sabemos nada. Estamos hablando de ministro de Justicia, Dice, no hay ninguna orden judicial. Esto lo ha sacado OK Diario. Es decir, fijaros hasta el punto de secuestrar, torturar, robar el móvil y dar información a OK Diario. Otra cosa que hicieron es darle información cuando los veedores internacionales en las elecciones españoles fueron, la policía le filtró información a OK Diario para que la publicara y lo pasaron por grupos de WhatsApp diciendo en qué hotel estaban para que fueran a hostigarle. Es decir, ese tipo de nivel. Esos son los que están a todas horas en todas las teles. Y en La Sexta Noche, Inda y María Claver llevan 7 años seguidos sin moverse. Creo que el asunto es muy grave y espero que de esto se avance porque la verdad es que es bastante grave. Así que nada, seguramente, es más, seguramente hagamos un programa especial invitando a las personas que salen en el vídeo, a Lesey
y la persona que estuvo con el derrame cerebral contándonos toda la historia, porque ayer me la adelantó, me contó algunas cosas y es brutal, ¿vale? Porque aparte ella ni trabajaba en el gobierno ni tal, y le acusan que tenía contratos, por eso se le acusa de corrupción, la llegan a encarcelar, la llegan a torturar sin ningún tipo de prueba, es decir, cosas brutales que pasan en una dictadura. Así que bueno, digamos que ese tema lo veremos, pero bueno, nos hemos pasado 25 minutos, pero llegamos al sorteo, ¿vale? Porque bueno, no sé, me ha parecido que había alguna en la barrita esta del sorteo que ha habido, nos pasó el otro día que la tuvimos que actualizar, luego lo tendremos que ver, está claro que no vamos a llegar a 20, ¿no? Hoy, pero sí tenemos la de la semana, es decir, que nos queda por lo menos un sorteo, y de hecho vamos a ir con... Epa, a ver. Vale. A ver si soy capaz de ponerlo. Vale, bueno. A ver, ya sabéis, bueno, ya lo hicimos la semana pasada. En esa ruleta estáis metidos todas las personas que estáis suscritas. La semana pasada le tocó, creo que era Gru Libre. Gru Libre, si estás ahí, te tocó un libro. Lo que pone en las reglas es que si a la semana no se reclama, nosotros le escribimos por... creo que por susurro en Twitch, pero es una persona que se metió en 1 o 2 programas, no volvió y bueno, si Gru Libre nos veo, si alguien conoce a Gru Libre, que le diga que ha tocado. Yo lo voy a poner en redes porque a lo mejor me sigue en Twitter o lo que sea. Voy a publicar el sorteo de la semana pasada, voy a publicar el sorteo de esta semana en redes y le vamos a dar una semana más para que lo pida. Entonces vamos a hacer solamente un sorteo, pero lo que dicen las normas es que si en una semana no reclama su libro, ese libro vuelve a sortearse. Es decir, que a lo mejor la semana que viene, si solamente llegamos a 20, en vez de 1 se sortearán 2. Pero vaya, hacemos la ruleta de la fortuna, ¿vale? Así que mucha suerte. Voy a tirar fuerte, ¿vale? Sería así, vale. A la 1, a las 2, a las 3. Venga, ahí va. Vale, oh, qué nombre más bonito. Botellón Party. Botellón Party nos representa y también a Boris Johnson. Te ha tocado el libro, ¿vale? Vale, bueno. Bueno, felicidades y el libro intentamos que si nos estás viendo, bueno, te escribiremos y lo publicaremos también, lo voy a publicar en las redes de Pandemia Digital, en mis redes también, para que Botellón Party y Gru Libre sepan que le ha tocado el libro. Así. Muchísimas gracias. Gracias por la suscripción. Muchísimas gracias.